Estamos con el médico veterinario Marcelo Poli, coordinador de el área técnica de cerdos de Bioter, del equipo técnico de Bioter. Marcelo, en un momento del año muy particular, te hemos convocado para consultarte un poco qué está pasando con la calidad de la materia prima, con la calidad del maíz, sobre todo en esta época en donde por ahí estamos echando mano a granos que han estado almacenados mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es la situación en general? ¿Qué tal, Anabela? Bueno, sí, la verdad que es una época propicia para estas preocupaciones, ¿no? Tal como lo decís vos, porque, bueno, tenemos maíces que ya han estado almacenados durante mucho tiempo. También las condiciones climáticas y de almacenamiento generan ahí algún impacto sobre las materias primas. Y bueno, si bien todo el año puede haber alteraciones en las materias primas por distintas causas, algunas de ellas las vamos a ir viendo. Generalmente en esta época es donde más nos empezamos a preocupar, donde más ponemos foco, ¿no? Eh, dentro de las materias primas, el maíz, como nombrás, obviamente es la de mayor inclusión dentro de una dieta. Entonces, cualquier alteración que tengamos en el maíz, obviamente va a tener un alto impacto dentro del alimento. Y bueno, recordemos que el maíz lo seleccionamos como una fuente energética dentro del alimento, ¿no? Entonces, cualquier alteración sobre el maíz, o sea, tenemos como una materia energética por el porcentaje de almidón que tiene. Entonces, cualquier alteración que impacte sobre ese almidón va a hacer que disminuya el valor energético del maíz. Entonces ya los desempeños no van a ser los esperados. Para entenderlo de otra manera, pensemos en un cerdo en engorde donde, digamos, tiene un requerimiento diario de energía. El cerdo consume el alimento para cubrir ese requerimiento diario de energía. Si consume un alimento con menos energía, por ejemplo, por estar alterado el maíz, va a necesitar comer más cantidad para cubrir su requerimiento energético. Entonces, vamos a ver afectada la conversión alimenticia. Y esta conversión alimenticia que aumenta, obviamente, tiene un impacto negativo sobre el retorno económico de la granja, ¿no? Que hoy, bueno, obviamente estamos mirando muchísimo qué pasa con esos retornos, ¿no? Bien, las alteraciones que puede haber tenemos muchas y vamos a nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos presencia de maíces dañados o maíces partidos, con estos granos, ¿qué pasa? Hay digamos, un cambio en la composición química y no es igual la disponibilidad de nutrientes. Por lo tanto, vamos a tener un menor valor energético. El animal va a aprovechar menos ese tipo de maíz que sea partido o dañado. Otra situación también es, como decías vos, cuando tenés mucho tiempo digamos, de conservado el maíz, ¿no? Desde la cosecha anterior, cuando comparamos un maíz de la cosecha anterior con un maíz nuevo, generalmente vemos que como un desempeño mejor con el maíz nuevo. Y eso se da ¿por qué? Porque pasado el tiempo, enzimas endógenas del maíz lo que hacen es ir degradando parte de ese almidón y también va disminuyendo la energía metabolizable de ese maíz. Otro, otro factor también eh, importante en esta época del año es los insectos, ¿no? Eh, el insecto, obviamente, se nutre de el endospermo del maíz. Por el maíz llega al endospermo y se alimenta de eso. Entonces, todo esa parte del maíz que consume el insecto hace que disminuya la energía del maíz. Tengamos en cuenta que generalmente con temperaturas ambiente de 10 a 15 grados, los insectos están aletargados, o sea, no están con actividad. Ahora, cuando la temperatura ambiente llega a los 20 grados, supera, empieza a haber una gran actividad de los insectos y también, bueno, obviamente reproducción de los mismos y vamos a tener mayor cantidad de daños. Entonces, también los insectos van a producir este efecto de disminuir la cantidad de energía. Si quisiéramos eh, cuantificar o tomar idea de cuánto es el daño que se produce, hay muchos trabajos de autores que hablan de que maíces dañados
maíces partidos y atacados por insectos, podemos perder hasta 90 kilocalorías en el maíz, que eso es mucho, es mucha cantidad, ¿no? Entonces el animal con un maíz que tiene menos kilocalorías, como te decía antes, va a tener que consumir más para poder cubrir sus requerimientos. Otra de las, digamos, de los factores a tener en cuenta, que esto no de esta época, sino de todo el año, es la humedad del maíz, ¿no? El maíz, a medida que tiene mayor cantidad de humedad, porcentualmente disminuye la cantidad de almidón, ¿no? Un maíz más húmedo va a tener porcentualmente menos almidón, por ende va a tener menos energía. Entonces, ¿qué pasa con todos estos maíces que estamos hablando, con situaciones de menos energía? Es que en la granja vamos a ver que la ganancia diaria de peso se mantiene, no vamos a ver un desvío ahí, pero sí vamos a ver un desvío en la conversión alimenticia, ¿no? Con maíces con alta humedad y con una mala condición de almacenamiento, podemos tener entre un 5 a un 25% de disminución de la energía metabolizable. Entonces, fíjate que son distintas situaciones que todas impactan sobre lo mismo, sobre esta materia prima que la seleccionamos como energética. Cuando no tiene la calidad, obviamente va a tener un impacto importante en la granja. Después, también otro de los factores también importante es cuando hablamos de los hongos, ¿no? Hongos o mohos que afectan. Y ahí pueden ser que sean hongos con micotoxinas o sin micotoxinas. El hongo en sí va a tomar como sustrato para desarrollarse también la parte interna del maíz, lo que es el endospermo, el gluten. Entonces, en un maíz partido, eso está más expuesto y tenemos mayor probabilidad de que haya hongos, que se desarrollen hongos. Y después, bueno, obviamente, si esos hongos nos aportan lo que es micotoxinas, que estamos en un problema mayor aún, que ya escapa lo que es la energía del maíz, sino que son problemas que vienen ya por otro carril, que también tiene un impacto importante en la granja, en la producción. Ahora, sacando la cuestión de micotoxinas, que sería un capítulo aparte, pensando en lo anterior, es el maíz que tenemos, es el maíz que hay. Bueno, ¿qué alternativas tiene el productor a la hora de echar mano a ese maíz para evitar la reducción en la conversión alimenticia que nos mencionas? Mira, creo que, digamos, primero, como decís vos, cuando no tenés muchas opciones, que es llegás a esta altura del año, no tenés otros maíces, y a veces lo tenés que utilizar. Entonces tenés que buscar, bueno, alternativas de tener. Primero, ¿cómo lo conservaste? Creo que todo el trabajo viene antes, ¿no? Si tenemos un maíz propio, tengo que conservarlo de una manera adecuada en lo que es temperatura, humedad, limpieza, hacer distintas acciones sobre ese maíz para que no me llegue en condiciones, ¿no? Eh, Respecto a lo que es insectos, obviamente, trabajo previo. Los insectos los vamos a trabajar, bueno, controlando ese maíz dentro de los silos, utilizando productos para insectos que sean aptos, o sea, de línea azul, aptos para poder usar y consumir, obviamente, ese maíz rápidamente, que no afecte a los animales. Son todas las medidas que tenemos que ir tomando. Ahora, cuando el maíz ya transcurrió un tiempo de almacenamiento, eh, digamos, no tenemos mucha escapatoria, ¿no? Sí, ¿cómo lo conservamos? Por ejemplo, hay tablas donde vos, para conservar mayor tiempo un maíz, tenés que trabajar con cierta humedad ambiente y temperatura. Mientras más baja la humedad ambiente y más baja la temperatura, vos vas a poder tener el maíz, digamos, conservado un año, ¿no? Hablamos, suponte, 14% de humedad del grano y trabajás con temperaturas promedio de 20 grados, ¿no? En el silo, eso puede llegar o sea, eso te permite, digamos, estar mucho tiempo conservando el maíz. Bien, Marcelo Poli, completísimo y súper claro. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.